Dicen que la presencia del mal, aquello que corrompe y daña, no llama a la puerta antes de ingresar, ya reside en nuestro interior, posee la llave y, con frecuencia, comparte nuestra vida más íntima, incluso la cama, durmiendo a nuestro lado cada noche. Hoy compartiré con ustedes los detalles de mi vida, una historia llena de experiencias traumáticas, pero también rica en sentimientos humanos. Buenos días, amigos míos. Me llamo Esperanza Santos Reina, aunque todos me conocen como Abuela Esperanza, tengo 73 años. Nací en 1952 en Puebla, una ciudad colonial que siempre fue motivo de orgullo para mis padres. Esta es la primera vez que revelo esta historia, un relato que he mantenido oculto durante más de 60 años, sin compartirlo ni con mis hijos, ni con mis nietos. Por lo tanto, si me están escuchando, por favor, den me gusta al vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, pues su apoyo me da la fuerza para liberar esta pesada carga que llevo desde mi infancia. Y por favor, coméntenme desde donde me están viendo, ya sea Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, o incluso desde España. Deseo conocer a cada uno de ustedes, mis estimados amigos y compañeros de viaje en este recorrido por mis recuerdos. Nuestra casa en Puebla, que considero hermosa para su época, contaba con 2 plantas, un portal en la entrada principal y un pequeño jardín que mi madre cuidaba con esmero y dedicación. Mi padre, quien era empleado bancario, gozaba del respeto de la comunidad. Mi madre, por su parte, ejercía como maestra en la escuela primaria. Nuestra vida, vista desde fuera, parecía envidiable, sin embargo, lo que pocos sabían es que dentro de aquella casa de fachada atractiva, adornada con cortinas de encaje en las ventanas y el aroma constante de pasteles recién horneados, se escondía un secreto tan sombrío que aún hoy me resulta difícil compartirlo. Ese secreto tenía nombre y apellido: Claudia Santos Mendoza, mi media hermana por parte de mi padre. Claudia, 6 años mayor que yo, llegó a vivir con nosotros cuando yo apenas tenía 5 años. Antes de eso, residía con su madre, una mujer a la que mi padre conoció antes de conocer a mi madre en la Ciudad de México. Después de que la madre de Claudia falleció a causa de una neumonía, mi padre decidió que ella se mudaría con nosotros. Es lo correcto, la sangre es sangre, repetía. Al principio, la idea me llenó de emoción. Siempre había deseado tener una hermana. Visualizaba una relación como las de los cuentos, secretos compartidos, ropa prestada, conversaciones hasta tarde. Pero Claudia no era como las hermanas de mis lecturas. Desde el primer instante me dirigió una mirada extraña, una que me erizaba la piel incluso con el calor de 30 grados en Puebla. «Esta es tu nueva casa, Claudia», anunció mi madre, mostrándole el cuarto que compartiríamos. «Van a llevarse muy bien, estoy segura». Esa primera noche, con las luces apagadas y solo nosotras dos en la habitación, Claudia se sentó en el borde de mi cama y, con voz baja para que nadie la escuchara, me dijo: «Tienes suerte, ¿sabías? Creciste con papá y mamá en una casa bonita. Todo te fue fácil». Ante la noticia del fallecimiento de tu madre, me sentí profundamente conmovida, aunque la verdad es que no supe qué responder exactamente. Ella, con una risa forzada y breve, reaccionó a mis palabras. «No sientes nada, ni siquiera me conoces, pero ahora sí vas a hacerlo», me dijo. Esa misma noche todo comenzó. Al principio, solo eran caricias. Esperaba a que todos se durmieran para entrar sigilosamente en mi habitación. Me decía que sentía miedo, que no se ubicaba en la casa, que necesitaba compañía. Yo, siendo una niña inocente, le creí. La dejé acostarse junto a mí. «Las hermanas deben estar unidas», susurraba al oído mientras sus manos comenzaban a explorar, con una curiosidad que me inquietaba, partes de mi cuerpo que yo desconocía por completo. «Esto es lo que hacen las hermanas, es nuestro secreto». Cuando intenté apartarme, sentí sus dedos aferrándose a mi brazo con tal fuerza que me dejaron una marca. «Si le cuentas a alguien, diré que tú empezaste y me haré daño. Diré que fuiste tú la culpable». ¿A quién crees que le creerán? ¿A mí, la pobrecita que acaba de perder a su madre, o a ti, la niña mimada que lo tiene todo?
El miedo me paralizó. Tenía 5 años. A pesar de no comprender del todo la situación, percibía que algo terrible estaba sucediendo, algo que me causaba dolor y me hacía sentir contaminada. Esa noche fue el inicio de una serie de experiencias traumáticas. En los meses siguientes, Claudia instauró un régimen de terror. Durante el día ante mis padres se mostraba como la hermana ideal, amable, considerada, siempre dispuesta a ayudarme con los deberes, a peinar mi cabello y a jugar conmigo en el jardín. «Mira qué bien se llevan», decía mi padre a mi madre orgulloso. Era como si fuéramos inseparables. Pero al caer la noche y cerrarse la puerta de la habitación, la actitud de Claudia cambiaba radicalmente. Las mismas manos que me trenzaban el cabello por la mañana, ahora exploraban mi cuerpo sin mi consentimiento. La misma boca que sonreía en las fotos familiares, susurraba amenazas al oído. «Si dices algo, nadie te creerá. Pensarán que tú eres la culpable». Con el tiempo los juegos de Claudia se volvieron más violentos, llegando a lastimarme intencionadamente. Sentía arañazos en la espalda, pellizcos dolorosos en mis zonas íntimas y mordiscos en los hombros y el estómago, siempre en lugares cubiertos por la ropa. Cuando mis lágrimas brotaban, me tapaba la boca para ahogar mis sollozos, mientras Claudia se burlaba, susurrando: «Llora bajito, princesita, no queremos despertar a mami y papi, ¿verdad?». En varias ocasiones intenté oponerme. Una noche, cuando se acercó a mi cama, le dije que gritaría, que no me importaba si nadie me creía, pero que mi grito sería tan fuerte que los vecinos se alarmarían y vendrían a ver qué sucedía. Esa fue la primera vez que fui consciente de la frialdad y la manipulación de Claudia. En lugar de gritarme o amenazarme como solía hacer, sonrió y regresó a su cama. A la mañana siguiente en el desayuno, apareció con un corte en el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó mi madre, visiblemente alterada. «Nada», respondió Claudia con lágrimas en los ojos, «creo que me rasguñé con la cómoda anoche». Más tarde, cuando estuvimos a solas, me mostró una pequeña navaja que escondía, y me advirtió: «La próxima vez que intentes contar, no será solo un cortecito, ¿entiendes?». Y llena de temor, me veo obligada a confesar que fue ella, Claudia, la responsable de lo que me pasó. La amenaza que profirió surtió efecto inmediato. Yo solo tenía 10 años y la idea de no ser creída, de ser acusada de lastimar a la pobre huérfana que mis padres habían acogido, era una carga abrumadora. Así los meses se transformaron en años. Claudia cumplió 15, luego 17, y aunque yo también crecía, seguía atrapada en esa asfixiante red de miedo y vergüenza. En la escuela, me convertí en la niña silenciosa, la que nunca alzaba la mano, la que evitaba a toda costa la clase de educación física para no tener que desvestirme frente a las otras niñas y mostrar los moretones que cubrían mi cuerpo. Mis notas comenzaron a decaer drásticamente, incapaz de concentrarme en las lecciones. Las pesadillas se apoderaban de mis noches casi sin excepción. Empecé a inventar enfermedades para evitar ir a la escuela, anhelando la protección, aunque fuera ilusoria, que me brindaba la presencia de mis padres. Mi madre finalmente intuyó que algo andaba mal. «Esperanza, te noto tan triste, ¿ha ocurrido algo en la escuela? ¿Las niñas te están tratando mal?», me preguntó con preocupación. Anhelaba con todas mis fuerzas confesarle lo que me sucedía. Las palabras, un torrente de angustia, se agolpaban en la punta de mi lengua, suplicando por ser liberadas, pero al instante la imagen de Claudia, con su mirada fría y penetrante, la navaja oculta y las amenazas susurrando en mi oído, me obligaban a tragarme cada sílaba. «No es nada, mami, solo estoy cansada», le respondía, intentando disimular. Claudia, percibiendo las crecientes preguntas de mi madre, se volvía más precavida y despiadada, manipulándome no solo a través del miedo, sino también con la culpa. «¿Sabes por qué hago esto?», me inquirió una noche tras otra sesión de tortura disfrazada de afecto fraternal. «Porque tú lo tienes todo, la madre perfecta, el padre que siempre soñé tener. Yo solo tuve derecho a las obras. Así que ahora me das un poco de lo que es tuyo».
Es justo, ¿no crees cómo podía una niña de 11 años responder a semejante crueldad, cómo entender la perversidad de una justicia tan despiadada? Solo sabía que el sufrimiento era insoportable, que aquello estaba mal, y que ansiaba desesperadamente que terminara. Sin embargo, el final llegó de una forma que jamás hubiera podido prever, en un día de semana cualquiera. Me desperté sintiendo un calor abrasador y la garganta me dolía mucho. Mi madre, al verme, me examinó cuidadosamente y enseguida decidió que no debía ir a la escuela ese día. Me dijo que ella misma llamaría a la directora para avisar y con una voz suave, me indicó que me quedara en cama, llamándome cariñosamente mi flor. Claudia, mi hermana mayor, se había ido a la escuela como de costumbre. Ella estaba en su último año de preparatoria, a punto de graduarse, y ya hablaba con entusiasmo sobre la posibilidad de estudiar en la universidad en la Ciudad de México, o incluso en Estados Unidos. La idea de que pudiera irse era la única esperanza, la única luz que lograba ver en medio de la situación. Pasé la mañana entera durmiendo, la fiebre alta me sumía en un estado de semiconciencia. Cuando desperté sentí mucha sed. Mi madre había ido a la farmacia por medicamentos y dejó una nota en la cocina. La casa estaba en completo silencio. Me levanté de la cama con dificultad, sintiéndome débil y tambaleándome un poco por la fiebre. Solo llevaba puesto un camisón fino, ya que había sudado mucho durante la noche. Fui a la cocina, y al tomar un vaso de agua, escuché el sonido de la llave en la puerta. Mi madre había regresado antes de lo esperado. Me giré con el vaso aún en la mano, dispuesta a decirles que ya me sentía mejor. Pero no era solo mamá quien estaba allí. Mi padre también estaba parado en la puerta. Entendí después que se habían encontrado en la calle y que ambos, juntos, observaban desde la entrada de la cocina, mirándome con una expresión que aún recordaba con nitidez, primero confusión, luego horror, y después, en el rostro de mi madre, una rabia que nunca antes había visto. «Esperanza, ¿qué es eso en tu cuerpo?», preguntó su voz temblorosa. Solo entonces fui consciente de mi estado, el camisón fino, mi cuerpo expuesto a la luz de la cocina, los moretones oscuros en mis brazos y piernas, las marcas de mordiscos en mi hombro que asomaban por el borde de la tela, los arañazos profundos en mis muslos. Intenté cubrirme desesperadamente, intenté inventar excusas absurdas, me caí jugando, me rasguñé en el patio, balbuceé, pero mamá se acercó, con dedos temblorosos, levantó la manga de mi camisón. Allí estaban, claramente visibles, las marcas de dedos, las huellas de manos adultas en el cuerpo de una niña. Con la voz apenas audible, casi un hilo, pero llena de una furia contenida que amenazaba con estallar, mi padre me preguntó: «¿Quién te hizo esto, Esperanza? Dime, por favor, ¿quién te causó este daño?». Las lágrimas calientes y traicioneras inundaron mis ojos antes de que pudiera articular una respuesta. Había guardado silencio durante tanto tiempo, fingiendo estar bien, viviendo con un miedo constante. Pero ahora, en la cocina, bajo la luz implacable del mediodía que entraba a raudales por la ventana e iluminaba las marcas que tanto había intentado ocultar, la represa que contenía mi sufrimiento finalmente se rompió. «Claudia», susurré, ahogada por los sollozos. Fue Claudia, mis queridos. Esta es solo la primera parte de mi historia, una historia dolorosa de contar. Aún después de tantos años, el corazón se me encoge al recordarla. Pero como dice el proverbio de mi tierra, una palabra silenciada es una herida que nunca sana. Si esta historia les conmueve, por favor, compártanla con alguien que crean que necesita escucharla. A veces, es en el sufrimiento ajeno donde encontramos el valor para enfrentar el nuestro. Tras mi confesión, la cocina se sumió en un silencio sepulcral. Un silencio denso e inerte se extendía por la habitación, tan palpable que parecía que el aire se hubiese solidificado. Mi madre permanecía inmóvil, con la mano aún aferrada a la manga de mi camisón, sus ojos clavados en los moratones que cubrían mi piel. Mi padre se apoyaba contra la pared, como si necesitara su firmeza para no desplomarse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mi madre, su voz apenas audible. «Desde que llegó», respondí,
mientras las lágrimas rodaban incesantemente por mis mejillas. Casi 2 años. Mi padre emitió un sonido gutural, parecido al de un animal herido. Pude notar en él algo que jamás había presenciado antes: el hombre fuerte, siempre inquebrantable, parecía estar desmoronándose por dentro. ¿Por qué no nos lo dijiste antes, hija mía?, preguntó acercándose y arrodillándose frente a mí, sus ojos inundados de lágrimas. Ella dijo que nadie me iba a creer. Lloré. Dijo que se cortaría y diría que fui yo, que ustedes me odiarían, que me enviarían lejos. Entonces mi madre me abrazó con una delicadeza extrema, como si temiera romperme en 1000 pedazos. Sentí las cálidas lágrimas de ella empapando mi cabello, mientras murmuraba repetidamente: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Luego me guió de regreso a la habitación, me ayudó a cambiarme de ropa, inspeccionando cada moretón y rasguño en mi cuerpo con una mezcla de espanto y una furia reprimida que nunca le había visto. Le relaté todo, o casi todo. Algunos detalles eran demasiado dolorosos como para verbalizarlos, pero le hablé de las noches de terror, de las amenazas constantes, del miedo que me paralizaba. ¿Te tocó?, preguntó mi madre, su voz quebrada por el dolor. Agaché la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Esa era la respuesta. Lo que siguió fue como un torbellino. Papá salió furioso, cerrando la puerta con tal fuerza que los cristales de la ventana vibraron. Escuché el rugido del motor y el chirrido de las llantas al alejarse. Mamá permaneció a mi lado, abrazándome con fuerza, llorando desconsoladamente, suplicando perdón por no haberse dado cuenta, por no haberme protegido. No es tu culpa, mami, repetía, sintiendo como un peso enorme se desprendía de mi pecho. Después de casi 2 años, por primera vez sentí que podía respirar sin esa opresión constante. Alguien sabía la verdad, alguien me creía. Rendida por el llanto, exhausta de finalmente liberar todo lo que había reprimido durante tanto tiempo, me quedé dormida en los brazos de mi madre. Cuando desperté, el sol se ocultaba en el horizonte. Escuché voces agitadas provenientes de la sala. Mi padre había vuelto a casa y no estaba solo. Con las piernas aún débiles, me levanté de la cama y me dirigí a la puerta de mi habitación. Entreabrí la puerta y espié. En la sala, mi padre caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi madre, sentada en el sofá, tenía el rostro marcado por las lágrimas. Y allí estaba Claudia, de pie en medio de la sala, aún con el uniforme escolar puesto, pálida, pero con esa expresión desafiante que yo también conocía. «Es mentira», gritaba Claudia. «Se lo está inventando todo. Le van a creer a ella en vez de a mí. Yo que perdí a mi madre, que no tengo a nadie en el mundo». «Basta de mentiras, Claudia», espetó papá, con la voz temblorosa por la rabia. «Esperanza nos lo contó todo. Vimos las marcas y ahora entiendo por qué estaba tan triste, tan asustada. Eras tú, todo este tiempo. Eras tú quien lastimaba a mi hija. A nuestra hija». Claudia soltó una risita, una risa hueca sin pizca de alegría. «¿Y yo qué soy entonces, la bastarda que solo aceptaron porque mi madre murió y no sabían dónde meterme?» Mamá, con el rostro encendido, se levantó de golpe. «Te dimos un hogar», exclamó, la voz quebrada. «Te tratamos como a una hija», las palabras se le atoraron en la garganta. «Ustedes nunca me quisieron de verdad», continuó Claudia, ahora con un tono más bajo, más controlado. «Yo era solo una obligación, una mancha en su matrimonio perfecto. Esperanza siempre fue la consentida, la princesita de la casa. Yo solo quería que ella sintiera un poquito de lo que yo sentía, un poquito de lo que he sentido toda mi vida». La frialdad en sus palabras me heló la sangre. No había arrepentimiento ni vergüenza, solo aquella rabia fría, esa misma rabia que yo también conocía. «Te vas de esta casa hoy mismo», fue la firme declaración de papá. «Ya me he comunicado con tu tía en la Ciudad de México. Ella vendrá a buscarte mañana por la mañana.
Hasta ese momento permanecerás encerrada en el cuarto de huéspedes. Y si intentas cualquier cosa que se te ocurra, iré directamente a la policía. ¿A la policía? Claudia soltó una risita cínica. ¿Y qué vas a contar? Que tu hija ilegítima abusó de tu hija legítima, que bien le sentará eso a tu imagen en el banco, ¿verdad? Vi la cara de mi padre crisparse de rabia. Por un instante temí que fuera a golpearla, pero se controló, apretando los puños con fuerza. Fuera de mi vista, rugió con voz ronca. Claudia se encogió de hombros, restándole importancia a todo, pero al darse la vuelta para dirigirse al cuarto de huéspedes, sus ojos se encontraron con los míos a través de la rendija de la puerta. Lo que vi en ese instante me aterró, haciéndome retroceder instintivamente. No era solo rabia, sino un odio puro, transparente, un odio que prometía venganza. Cerré la puerta de golpe sintiendo los latidos de mi corazón tan fuertes que creí que se saldrían de mi pecho. Claudia había sido descubierta, su secreto expuesto. Su partida era inminente, la esperada liberación. Por fin sería libre, pensábamos, pero aquella mirada, una mirada cargada de secretos y promesas de venganza, revelaba que esto no había terminado. La noche que siguió fue extraña y tensa. Mi madre, preocupada, me llevó la cena a mi habitación, evitando cualquier contacto con Claudia. Mi padre, en un gesto de protección, colocó una silla en el pasillo frente a la puerta de la habitación de huéspedes, montando guardia. La intranquilidad se apoderó de la casa, y nadie logró conciliar el sueño. A altas horas de la madrugada, escuché a Claudia llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras y ensayadas que ya conocía. Era un llanto genuino de rabia y frustración, el lamento de alguien que había perdido el control, ese control que tanto valoraba. A la mañana siguiente la tía de Claudia, una mujer de mediana edad a la que apenas conocíamos, llegó temprano. La habíamos visto solo una vez, en el funeral de la madre de Claudia años atrás. Se la veía perturbada y confundida. Al encontrarse con mi padre en la entrada, le preguntó con voz preocupada, ¿qué pasó exactamente? Solo me dijiste por teléfono que Claudia ya no podía quedarse aquí. Papá, con el rostro sombrío, se demoró en mirar a mamá, abrumado por la dificultad de explicar la situación. ¿Cómo encontrar las palabras para describir el horror que se había desatado en aquella casa? Claudia necesita ayuda, dijo mamá, con voz firme, pero agregó con tristeza, una ayuda que nosotros no podemos ofrecerle. Le hizo mucho daño a Esperanza, y por mucho tiempo. La tía, Regina, pareció no entender de inmediato. Solo se lastimaron como suelen hacerlo las niñas cuando pelean. Es algo normal, comentó. No fue una pelea, interrumpió papá con la voz endurecida, fue abuso sistemático que duró casi 2 años. La comprensión, lenta pero inexorable, se dibujó en el rostro de la tía. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se entreabrió en señal de shock. Dios mío, pero ella es solo una niña, exclamó. Tiene 17 años, replicó mamá con la voz temblorosa, edad suficiente para ser consciente de sus actos y para asumir las consecuencias. En ese momento Claudia apareció arrastrando una pequeña maleta. Vestía ropa normal y su rostro, impasible, no reflejaba emoción alguna. Parecía estar preparándose para un simple paseo, y no para un exilio. La tía Regina la saludó con una sonrisa amable. «Qué bueno verte», dijo. La aparente normalidad de la situación, en contraste con la gravedad de lo sucedido, resultaba casi obscena. ¿Cómo podía Claudia comportarse de esa manera, después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo podía sonreír y conversar con tanta normalidad, como si nada fuera mal? Yo, escondida en las escaleras, la observaba con atención, no quería verla, ni estar en el mismo lugar que ella. Sin embargo, algo me obligaba a presenciar su partida, como si necesitara confirmar que en verdad se marchaba. Antes de cruzar la puerta, Claudia se detuvo y giró, sus ojos escudriñaron la sala, como si buscaran algo o a alguien, y entonces me vio, encogida en la escalera. Por un breve instante nuestras miradas se encontraron, y entonces sonrió,
no la sonrisa amable y superficial que le había dedicado a mi tía, sino una sonrisa distinta, dirigida solo a mí, una sonrisa que parecía decir, esto no ha terminado. Acto seguido salió, la puerta se cerró tras ella, y el silencio cayó sobre la casa como una pesada losa. Los días siguientes fueron extraños, una libertad nueva y aterradora se apoderó de mí, ya no tenía que temer las noches, ni ocultar las marcas, ni inventar excusas. Sin embargo, el hábito del miedo es complicado de superar. Aún me sobresaltaba con los ruidos inesperados. Las pesadillas persistían. Continuaba volteando instintivamente, como si Claudia fuera a aparecer en cualquier momento. Mamá me llevó a un médico en la Ciudad de México, quien revisó las cicatrices, formuló preguntas delicadas pero precisas, y registró todo en un informe. Después conversó extensamente con mis padres en una sala privada. Cuando salieron, ambos tenían los ojos llorosos. También te llevaremos con una psicóloga, me comunicó mamá en el trayecto de vuelta. Alguien con quien puedas hablar sobre todo. La idea de confesar mis temores a una desconocida me aterraba, pero accedí. Deseaba recuperar la normalidad, si es que alguna vez la había conocido. Paulatinamente la rutina se restableció. Regresé a la escuela y comencé terapia. Las huellas físicas en mi cuerpo se desvanecieron, pero las marcas invisibles, aquellas que nadie podía percibir, permanecían latentes, latiendo bajo la superficie de mi piel. Durante semanas el silencio absoluto nos envolvió, sin rastro alguno de Claudia. Era como si la tierra se la hubiera tragado, llevándose consigo la sombra que había ensombrecido nuestro hogar. Comencé a albergar la esperanza, la posibilidad remota de que aquella pesadilla, por fin, hubiera llegado a su fin. Esa sensación de alivio se quebró estrepitosamente la noche en que el teléfono resonó. Era tarde y yo, refugiada en mi habitación, ahora un espacio solo mío, libre de la opresiva presencia de mi media hermana, escuché el timbre. Luego la voz de mi padre contestando, seguida de un silencio tenso. Después el sonido sordo de algo que caía, un gemido ahogado como si alguien luchara por contener un grito. El miedo me impulsó a salir corriendo. Encontré a mi padre en la sala, con el teléfono aún en la mano, la piel de su rostro pálida como una sábana. ¿Qué pasó?, pregunté sintiendo mi corazón latir con fuerza desbocada. Me miró con una expresión vacía, como si mi presencia fuera un mero recuerdo. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una profunda tristeza. Papá, insistí acercándome a él. ¿Qué ocurre?, con la voz rota por la emoción, finalmente murmuró, Claudia se escapó. Se escapó anoche de la casa de la tía Regina. Nadie sabe dónde está. El suelo se desvaneció bajo mis pies, una sensación de vértigo me invadió. Claudia, libre y acechante, representaba una amenaza inminente, la certeza del peligro me heló la sangre. Recordé su sonrisa burlona en el umbral, la profunda mirada de odio que me dedicó. Sin mediar palabra, había prometido un desenlace y Claudia, implacable, siempre cumplía su palabra. Como reza el dicho, la vida nos somete a pruebas que a veces parecen insoportables, pero como decía mi abuela, Dios no pone cargas que no podamos llevar. En aquel instante, con solo 11 años, sentí que la angustia me doblegaba, que mis pequeños hombros no resistirían el peso del terror. Lo que ignoraba era que lo peor estaba por llegar. Una tormenta se gestaba en el horizonte, lista para abatirse sobre nosotros, con una fuerza capaz de destruir todo a su paso. En el siguiente capítulo, relataré cómo una noche cualquiera se convirtió en la peor pesadilla imaginable, y cómo el fuego interno de Claudia, finalmente se transformó en llamas reales, arrasando con todo a su paso. Después de esa llamada telefónica, el sueño se esfumó por completo. Cualquier sonido dentro de la casa, desde el leve crujido de la madera al enfriarse hasta el silbido del viento azotando contra las ventanas, me hacía imaginar a Claudia, acercándose sigilosamente para cumplir su amenazante promesa. Papá intentaba calmar mis temores, asegurando que Claudia, como solía decir, probablemente había escapado lejos, tal vez a Estados Unidos, para empezar una nueva vida.
Pero yo, que conocía a Claudia mejor que él, sabía que no se iría sin antes consumar su venganza. Durante 3 interminables días, vivimos en un estado de alerta permanente. Papá, presa del pánico, instaló cerraduras nuevas y reforzadas en todas las puertas y ventanas. Mamá, por su parte, no me permitía ni siquiera acercarme sola al portón. En la escuela, siguiendo las instrucciones de mis padres, una de las secretarias me vigilaba constantemente como si fuera mi sombra. Me sentía como una prisionera, aunque comprendía que todo era para protegerme. En la tercera noche después de la fatídica llamada, la tensión, aunque palpable, comenzaba a ceder un poco, y la esperanza, frágil pero persistente, de que papá tuviera razón, empezaba a germinar. Quizás Claudia, por fin, se había ido lejos. Fue entonces cuando el olor llegó. Inicialmente me encontraba sumida en un sueño profundo, o al menos intentando conciliarlo, cuando un penetrante y extraño aroma, con claras notas químicas, saturó el ambiente de mi habitación. El olor, intenso y agresivo, provocó un escozor inmediato en mis ojos, aún cerrados, y me despertó abruptamente. Aturdida y confundida, sentí mi garganta irritada, obligándome a toser repetidamente. La habitación, sumida en la oscuridad, solo se veía interrumpida por un resplandor anaranjado que provenía de la ventana, una luz que se movía erráticamente, danzando sobre las paredes como si tuviera vida propia. Con dificultad me levanté de la cama, aún adormilada, y me dirigí hacia la ventana. Lo que mis ojos presenciaron entonces heló mi sangre fuego. El jardín, que mi madre había cuidado con tanto esmero y cariño, ardía en llamas, y en medio de aquella luz infernal, una figura se destacaba con claridad. A pesar de la distancia y de que su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo, reconocería aquellos ojos en cualquier lugar, los ojos que me habían observado tantas noches, que habían brillado de placer con mi miedo, y que habían prometido venganza. Claudia me miraba directamente, como si supiera que yo estaba allí, con una botella en la mano. Con el cuerpo anclado por el terror, vi como Claudia, con la calma de un depredador, elevaba la botella de vidrio en un gesto silencioso, un brindis macabro dirigido hacia mí. Luego, sin dudarlo, la estrelló contra la pared de la casa. La explosión fue pequeña, pero suficiente para iniciar un nuevo foco de incendio. Las llamas hambrientas comenzaron a ascender por la madera seca del portal, lamiendo vorazmente y consumiendo las cortinas que mamá había confeccionado con tanto amor y dedicación. «¡Fuego!», grité con la voz rasposa, rompiendo el silencio con toda la fuerza que me quedaba. «Mami, papi, fuego». Aterrorizada, corrí por el pasillo, tosiendo y ahogándome con el humo denso que ya se infiltraba. Escuché el sonido de puertas abriéndose con estrépito y a mis padres despertar, sobresaltados. «¿Qué pasa?», preguntó papá, asomándose por la puerta de su habitación. «Fuego, la casa se está quemando». «Es Claudia, está afuera». Su rostro, normalmente curtido por el sol, palideció al instante. Corrió hacia la ventana del pasillo, observó la escena y soltó una grosería que nunca le había escuchado proferir. «María, la vecina», gritó a mamá con voz urgente, «toma a Esperanza y salgan por la puerta trasera, ahora». Mamá apareció en el pasillo, apresuradamente abrochando su bata, con los ojos desmesuradamente abiertos por el pánico. «¿Qué está pasando, José?», preguntó, su voz temblorosa. «La casa se está incendiando. Agarra a la niña y sal de aquí. Yo llamaré a los bomberos». El teléfono estaba en la planta baja. Papá corrió escaleras abajo, desapareciendo rápidamente en la espesa nube de humo que ya empezaba a elevarse. Mamá me tomó fuertemente de la mano, obligándome a ir hacia la escalera trasera, un angosto pasillo de escape que rara vez utilizábamos. «¿Y papá?», pregunté, resistiéndome a marcharme. «No podemos dejarlo», le dije, a lo que mamá respondió con voz decidida, a pesar del temblor en sus manos: «Él viene detrás de nosotras, ahora vámonos». A duras penas, bajamos tropezando por la escalera de atrás. El humo era menos denso allí, pero aún así me hacía llorar los ojos y me quemaba la garganta.
Afuera se escuchaba el rugir de las llamas consumiendo vorazmente la fachada de la casa, junto con el crujido de la madera cediendo al intenso calor. Finalmente logramos salir por la puerta de la cocina, que daba a un pequeño patio cerrado. Mamá abrió el portón que daba a la calle lateral, empujándome hacia afuera. «Corre hasta la casa de Doña Esperanza», ordenó, señalando la casa de nuestra vecina, al otro lado de la calle. «Llama a la policía y a los bomberos, por favor, yo iré a buscar a tu papá». «No, mami», le agarré el brazo. «Ven conmigo», pero se soltó suavemente. «Tu papá podría estar atrapado adentro. No puedo abandonarlo». «Ve, Esperanza, corre», la desesperación en su voz me obligó a obedecer. Corrí descalza por la callejuela, vestida solo con mi camisón. El frío cortante de la noche contrastaba con el calor sofocante que sentía por el incendio. Golpeé con fuerza la puerta de la casa de Doña Esperanza, gritando desesperadamente por ayuda. La luz se encendió, la puerta se abrió y la cara somnolienta de la vecina apareció. Le bastó una mirada a mi cuerpo descalzo, cubierto de hollín y vestido con mi camisón, y al resplandor anaranjado que emanaba de nuestra casa, para comprender la situación. «Dios mío», exclamó. «Raúl, Raúl, despierta y llama a los bomberos, la casa de los Reinas se está incendiando». Su esposo apareció, aún abrochándose la camisa, miró hacia nuestra casa y salió corriendo a la calle, gritando en busca de auxilio. En cuestión de instantes, todo el vecindario se había despertado abruptamente. Los hombres apresurados emergían de sus hogares portando cubetas y recipientes con la esperanza de sofocar el fuego. El aire se llenó de gritos desesperados de mujeres, mientras el llanto angustiado de los niños resonaba en el ambiente, atemorizados por la situación. Mi mente en ese momento solo podía concentrarse en mis padres, quienes aún se encontraban atrapados dentro de la casa en llamas. Porque no habían salido, qué terrible suceso los retenía. Doña Esperanza, con la intención de protegerme, intentó sujetarme para evitar que me acercara al peligro, pero logré escapar de su agarre. La necesidad de ver, de saber qué estaba sucediendo, me impulsaba a actuar. Desoyendo sus gritos que me instaban a quedarme a salvo, corrí desesperadamente hacia la casa. Al llegar al frente de nuestra propiedad, la escena que se presentó ante mis ojos era dantesca, un verdadero infierno. Las llamas ya habían consumido por completo la planta baja de la casa. El portal, debilitado por el fuego, se había derrumbado, arrastrando consigo una porción del techo. Una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, ocultando las estrellas. «Mami», grité con desesperación. «Papi», no obtuve respuesta, solo el ensordecedor rugido del fuego, que devoraba vorazmente todo a su paso. Intenté avanzar hacia el interior de la casa, pero unos fuertes brazos me detuvieron. Era don Raúl, el esposo de Doña Esperanza. «No, niña, te vas a morir si entras ahí, mis padres están adentro», grité forcejeando para liberarme. «Suéltame, necesito socorrerlos», mientras escucho el ulular de las sirenas, anunciando la llegada de los bomberos. Él intentó tranquilizarme, asegurándome que ellos rescatarían a mis padres. Me prohibió terminantemente entrar, diciéndome que no podía hacer nada allí. En ese instante un ruido ensordecedor rompió la tranquilidad de la noche. Parte del segundo piso se desplomó, arrastrando consigo el resto del techo. Chispas como estrellas fugaces siniestras danzaban por el aire. «No». El grito desgarrador brotó desde lo más profundo de mi ser. «Mami, papi». Fue entonces cuando los vi, al costado de la casa, saliendo tambaleantes por la puerta trasera. Dos siluetas completamente cubiertas de hollín avanzaban. Papá cargaba a mamá en sus brazos, quien parecía inconsciente, con la cabeza colgando hacia atrás y el rostro tiznado por el humo. «Ayuda», gritó papá con la voz rasposa. «No respira». Don Raúl, abandonando su agarre sobre mí, corrió a auxiliar. Otros vecinos se unieron. Le quitaron a mamá de los brazos de papá, recostándola en el pavimento. Una persona con conocimientos de primeros auxilios
comenzó a practicarle respiración boca a boca. Paralizada, mis ojos se clavaron en la escena, una pesadilla surrealista de la que temía despertar. Mamá, fuente de fortaleza inagotable, vibrante en vida, ahora yacía inmóvil sobre el frío asfalto. A su lado, papá se arrodillaba, sofocado por la tos, con el rostro desfigurado por la angustia y la desesperación. En medio de ese caos, un movimiento inesperado captó mi atención. Una figura se alejaba a paso veloz por una calle lateral. A pesar de la penumbra, la reconocí, la forma de caminar, la silueta era Claudia. Una explosión interna arrasó con todo. El miedo acumulado, el dolor contenido, la rabia enquistada durante años, estallaron simultáneamente. Sin pensar, me lancé a correr tras ella. «Regresa», grité con fuerza. «Mira lo que has hecho, regresa aquí». Ella, al escucharme, se giró, me vio correr hacia ella y aceleró el paso. Pero una fuerza desconocida, nunca antes experimentada, me impulsaba. Corrí con una determinación inusual, mis pies descalzos golpeando implacablemente el asfalto, ignorando el dolor, ignorando todo, excepto esa figura que huía delante de mí. En la esquina, casi la alcancé. Extendí la mano y con mis dedos apresé el borde de su blusa. En ese instante ella se giró bruscamente, sorprendida por mi cercanía. Nuestras miradas se encontraron por un instante fugaz. En sus ojos por primera vez observé una emoción que me era desconocida, miedo. Claudia, por primera vez en mi vida, parecía temer mi presencia, pero esa sensación duró apenas un suspiro. Se liberó de mi agarre con un tirón brusco y enérgico, desequilibrándome y haciéndome caer al suelo. Cuando logré incorporarme, ella ya había desaparecido, sumida en la oscuridad impenetrable de la calle. A la distancia, las sirenas de los bomberos se hicieron más audibles, anunciando su llegada inminente. Al mismo tiempo escuché una voz grave proveniente de la espesa humareda, gritando mi nombre. Era la voz de mi padre, ronca por el humo, pero aún fuerte y llamándome de vuelta. Corrí desesperadamente hacia el lugar donde había dejado a mis padres. Mi madre estaba sentada, ahora con la tos constante pero con vida, viva. El alivio me inundó, tan intenso que mis piernas flaquearon y caí de rodillas junto a ella. «Mami», susurré abrazándola con cuidado, «creí que te había perdido». Intentó esbozar una sonrisa, pero otro ataque de tos se lo impidió. Sus ojos, enrojecidos e irritados por el humo, se posaron en los míos. Con la voz apenas audible, finalmente logré articular que estaba bien. Gracias a Dios, todos estábamos a salvo. Justo entonces, llegaron los bomberos, seguidos rápidamente por una ambulancia. Nos trasladaron al hospital para tratar la inhalación de humo. Mamá tuvo que quedarse internada, ya que había respirado más humo que nosotros al quedar atrapada en una habitación cuando parte del techo se derrumbó. Estaba acostada en una camilla junto a la cama donde estaban atendiendo a papá, y le conté que había visto a Claudia, que había corrido tras ella. Quería matarnos, concluí con las lágrimas rodando por mi rostro aún ennegrecido por el hollín, pues ella quería acabar con nosotros. Papá apretó mi mano con fuerza. Sus ojos, que siempre transmitían seguridad, ahora reflejaban una mezcla de temor y firmeza. «No volverá a acercarse a ti», prometió. «Nunca más». Mientras los médicos nos atendían, la policía se presentó para tomar nuestra declaración. Relatamos todo: los maltratos, la expulsión de Claudia y el incendio. Tomaron nota meticulosamente de todo lo que les conté. Me aseguraron que darían con ella, que Claudia pagaría por sus actos. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que atrapar a Claudia no sería tarea fácil. Era astuta, meticulosa y ahora, desesperada, lo que la convertía en una amenaza aún mayor. Esa noche, tendida en la cama de un hospital, con el penetrante olor a desinfectante en lugar del humo, permanecí despierta durante horas, observando fijamente el techo. Nuestra casa, el lugar donde nací y crecí, había desaparecido por completo. Todos mis juguetes, mis libros, mi ropa, todo se había reducido a cenizas.
Pero lo peor no eran las pérdidas materiales, sino la certeza de que Claudia seguía libre en algún lugar, y que su odio hacia mí parecía ilimitado. El amanecer me sorprendió aún despierta, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el humo. A través de la ventana del hospital, vi el sol ascender pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba. Estábamos vivos, habíamos logrado sobrevivir. Pero, ¿a qué costo y por cuánto tiempo seguiríamos a salvo, mis amados que me escuchan hoy? En ocasiones la vida nos enfrenta a la maldad en su estado más crudo y despiadado. Aquella noche marcada por las llamas, fue solo el principio de un largo y doloroso trayecto. El fuego que Claudia provocó no solo devoró nuestra casa, sino que arrasó con nuestra tranquilidad, con nuestra sensación de protección, y dejó heridas profundas que me acompañaron durante décadas. La existencia a veces nos quiebra en mil pedazos, mis queridos, pero como me enseñó mi abuela, una olla resquebrajada todavía sirve para hervir agua. Y así fue con grietas, pero aún funcionando, que afronté los años venideros. Luego del incendio pasamos 2 semanas viviendo en la casa de Doña Esperanza. Su generosidad, junto con la de su esposo, nos salvó en aquel momento de crisis. Compartíamos el cuarto de huéspedes, improvisado con colchones en el suelo. La ropa que vestíamos era donada por los vecinos y la iglesia, prendas que no siempre nos quedaban bien, pero que nos permitieron cubrirnos mientras intentábamos decidir qué hacer. Nuestra casa, nuestro hogar, ya no existía. Las paredes exteriores, aunque ennegrecidas y aún erguidas como fantasmas, contenían un interior irreconocible, el fuego había devorado todo. El piano donde mi madre pacientemente me enseñaba melodías, el sillón desgastado donde mi padre, cada noche, se sumergía en el periódico, la biblioteca personal que atesoraba con tanto esmero, todo se redujo a un montón de cenizas grises. Incluso las fotografías familiares, los testimonios visuales de nuestra historia, se desvanecieron en medio de las llamas voraces. Sin embargo, la pérdida material, aunque dolorosa, palidecía ante el miedo. Un miedo persistente, asfixiante, que me atormentaba por las noches, impidiéndome conciliar el sueño, que me hacía saltar ante el menor sonido y me forzaba a evitar la soledad, incluso por un instante. Y sobre todo, estaba la angustia de no saber nada de Claudia. La policía había peinado Puebla palmo a palmo, y extendido la búsqueda a las ciudades circundantes, llegando hasta la Ciudad de México sin resultados. Era como si se hubiera esfumado, como el humo que ascendía del incendio. 2 semanas después de la tragedia, mi padre nos convocó para una conversación solemne. No podemos continuar de esta manera, pronunció con la voz aún rasposa a causa de los estragos del humo. Tenemos que reconstruir nuestras vidas en otro sitio. ¿Otro lugar?, inquirí desorientada. Puebla era el único mundo que yo conocía. Mi colegio, mis escasos amigos, todo residía allí. En otro estado, aclaró mi padre, lejos de aquí, donde ella no pueda hallarnos. Mamá asintió, sus ojos aún exhibiendo la mirada distante que le había afligido desde el incendio. Había sido la que peor había salido parada físicamente, sus pulmones, perjudicados por el humo, y leves quemaduras en brazos y piernas. Pero las peores heridas eran las invisibles, el trauma de haber estado a punto de morir, de contemplar cómo todo lo que había edificado se esfumaba en cuestión de minutos. ¿A dónde?, preguntó ella con un hilo de voz. A Guadalajara, contestó mi padre. Tengo un primo allí. Me ha conseguido un empleo en el banco. Podemos empezar de nuevo. Allí nadie nos conoce. Nadie la conoce a ella. Un mes después del devastador incendio, nos reencontramos en el autobús que iniciaría nuestro viaje a través del país. Llevábamos con nosotros escasamente las pocas posesiones que pudimos adquirir con la indemnización del seguro y las generosas donaciones de personas solidarias. En total, éramos 3 maletas conteniendo todo lo que quedaba de nuestras vidas, 3 existencias reducidas a un puñado de ropa, documentos esenciales y las memorias que atesorábamos en nuestro interior. Algunas eran recuerdos felices, demasiado valiosos para olvidar,
y otras, experiencias dolorosas, demasiado amargas para desear recordar. El viaje fue extenuante y prolongado. Durante 2 días y medio, el autobús avanzó incesantemente por la carretera, deteniéndose solo para breves comidas y transbordos. Yo alternaba entre observar el paisaje mexicano, que desfilaba ante mis ojos como una mancha borrosa de colores, y sumirme en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas, donde Claudia me perseguía a través de laberintos envueltos en llamas. Al llegar finalmente a Guadalajara, sentí como si hubiéramos aterrizado en un mundo completamente diferente. La ciudad era radicalmente distinta a Puebla, más extensa, más vibrante, con un clima mucho más seco que me provocaba un dolor punzante en los huesos, una sed constante que se aferraba a mí durante días. La gente se expresaba con un acento que a menudo me resultaba difícil de comprender. El tío Gerardo, primo de mi padre, nos recibió en su departamento del centro de la ciudad, un espacio pequeño pero acogedor. Nos hospedaríamos allí hasta encontrar nuestra propia vivienda. Les va a gustar aquí, prometió mientras nos guiaba a nuestros dormitorios. La gente era amable y acogedora. Había buenas escuelas para mi hermana, y muchas oportunidades. Era extraño que alguien que no me conocía me llamara la niña. Todo era extraño. Me sentía como una planta desarraigada, con las raíces al descubierto, abandonada en un terreno desconocido. Durante la primera semana, apenas salí del departamento. El miedo de Claudia se había intensificado. Tenía miedo del mundo exterior, de la gente desconocida, de todo lo nuevo e impredecible. Mis padres se percataron y comenzaron a preocuparse. «Necesita ayuda», escuché a mi madre susurrarle a mi padre una noche, creyendo que yo dormía. Una niña como yo, siempre con miedo, siempre mirando por encima del hombros como si algo la acechara, no era algo normal. Con el cambio de casa y escuela, llegó también una nueva rutina, sesiones semanales con la doctora Lucía, una psicóloga infantil. Al principio detestaba ir. La idea de sentarme en una sala con una desconocida y hablar de los momentos más dolorosos de mi vida era una tortura. Solía pasarme la sesión entera en silencio, apenas garabateando en las hojas que me daba. Pero gradualmente las palabras empezaron a fluir. El nudo en la garganta que sentía cada vez que pensaba en Claudia, en los abusos, en el incendio, se iba aflojando poco a poco. La doctora Lucía tenía una forma de hacer preguntas que no me asustaba, que no me hacía sentir juzgada o destrozada. «Lo que te pasó no fue tu culpa», me repetía en cada sesión como un mantra. «Y no define quién eres ni quién serás». Así, el tiempo transcurrió, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras tanto, papá comenzó su nuevo trabajo. Mi madre consiguió un empleo como auxiliar en una escuela primaria, aunque no podía ser maestra debido a sus pulmones delicados que le dificultaban respirar. Conseguimos un pequeño departamento en alquiler y amueblamos nuestra nueva vivienda con muebles básicos que adquiríamos poco a poco. La vida se estaba normalizando lentamente, pero las pesadillas persistían. Casi todas las noches me despertaba sobresaltada, gritando, empapada en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. A veces soñaba con el incendio, las llamas amenazándome. Otras veces, en cambio, era Claudia la que aparecía en mi habitación, con una sonrisa gélida y las manos extendidas hacia mí. En la nueva escuela, yo era la niña rara, la que no hablaba mucho, la que se asustaba cuando alguien se acercaba por la espalda, la que a veces se quedaba petrificada en clase, con la mirada perdida en el vacío, como si contemplara algo invisible para los demás. Los otros niños me evitaban, inventando historias de que era huérfana, de que tenía una enfermedad contagiosa, de que estaba loca. A mí no me importaba, prefería estar sola. Las personas representaban un peligro inminente, la confianza se transformaba en una trampa de vulnerabilidad y yo, con firmeza, me había jurado no volver a exponerme. En mi segundo año en Guadalajara, cuando apenas tenía 13 años, sufrimos un gran sobresalto. Recibimos una carta misteriosa sin remitente. Dentro encontramos un recorte de periódico casi insignificante,
una pequeña noticia que apenas ocupaba un rincón de la página. Informaba sobre un incendio provocado en una pensión de la Ciudad de México, donde 2 personas habían perdido la vida. Aunque no mencionaba nombres, en el margen del recorte había algo escrito a mano. La letra, que reconocíamos muy bien, aún no había terminado de escribir la palabra. Mi padre, alarmado, llevó la carta a la policía de inmediato. Levantaron una denuncia, prometieron investigar, pero sin remitente y sin huellas dactilares claras, las opciones eran limitadas. Reforzaron la recomendación que nos habían dado al salir de Puebla: mantengan un perfil discreto, no revelen su ubicación y manténganse vigilantes. Esa carta, con su amenaza velada, hizo añicos la precaria paz que habíamos logrado construir. El miedo, un temor profundo e intenso, se apoderó de mí una vez más, con una intensidad abrumadora. Como respuesta, mi padre mandó a instalar cerraduras reforzadas en todas las puertas y ventanas del apartamento, sintiendo la necesidad de protegernos. Mi madre, sin importar lo exhausta que estuviera después de su día de trabajo, me recogía en la escuela cada día, brindándome consuelo y seguridad. Por las noches, las pesadillas volvieron a atormentarme, llenando mis sueños de imágenes aterradoras. Durante las clases, las crisis de pánico se manifestaban, paralizándome y dificultando mi aprendizaje. Me negaba rotundamente a estar sola, temiendo la soledad que tanto me angustiaba. Se programaron más sesiones con la doctora Lucía, mi psicóloga, quien se esforzaba por ayudarme a enfrentar el resurgimiento del miedo y a no permitir que Claudia, a pesar de la distancia, siguiera controlando mi vida. Ella quiere eso, explicó la doctora Lucía, refiriéndose a Claudia, quiere que vivas con miedo. Es el poder que todavía tiene sobre ti. No la dejes ganar. Sin embargo, la teoría era más sencilla que la práctica. ¿Cómo dejar de temer a alguien que me había abusado durante años, que intentó asesinar a mi familia y que había jurado que esto aún no había terminado? El tiempo continuó su curso inexorable. Cumplí 14 años, luego 15 y así entré en la adolescencia, una etapa que debería ser de descubrimientos, de primeros amores, de experimentar la vida, pero para mí, fue una época de constante lucha por sobrevivir. Cada día en que lograba evitar un ataque de pánico se sentía como una pequeña victoria personal. Cada noche que lograba conciliar el sueño sin ser atormentada por pesadillas era un verdadero milagro. Después de eso, no volvimos a recibir ninguna otra carta de Claudia. Nunca más supimos nada directamente de ella, pero su presencia, como una sombra oscura y persistente, se cernía sobre nosotros, similar a una nube tóxica que se negaba a desaparecer. A los 17 años, algo comenzó a cambiar profundamente en mi interior. La rabia, que siempre había estado latente, enterrada bajo pesadas capas de miedo y vergüenza, empezó a aflorar. Sentía rabia hacia Claudia por todo el daño que había causado. Sentía rabia hacia mí misma por seguir permitiendo que ejerciera tanto control sobre mi vida. Sentía rabia hacia el mundo por tolerar la existencia de personas como ella. Fue en ese periodo cuando descubrí el correr. Al principio fue una recomendación de la doctora Lucía, un ejercicio para ayudarme a controlar la ansiedad. Pero rápidamente se transformó en algo más. Cuando corría, el constante ruido en mi cabeza, los pensamientos intrusivos, las dolorosas memorias y el miedo que me acompañaba a todas partes, se silenciaban temporalmente. En esos momentos solo existía yo, mi respiración y el ritmo de mis pasos sobre la pista. Diariamente salía a correr, aumentando la distancia y la velocidad. Correr se convirtió en mi refugio, mi forma de sanar, mi tabla de salvación. Sin darme cuenta al principio, también se transformó en mi fortaleza. Mi cuerpo, que durante tanto tiempo había sido fuente de vergüenza y sufrimiento, se fortalecía, ganaba agilidad, capacidad. Sentía el desarrollo muscular, el aumento de la resistencia. Por primera vez desde los abusos, sentía que mi cuerpo me pertenecía, que era mío para fortalecerlo, cuidarlo, habitarlo plenamente. En mi último año de preparatoria, me uní al equipo de atletismo de la escuela.
Fue la primera vez que me permití ser parte de algo, establecer conexiones con otras personas. Mis compañeras de equipo desconocían mi historia, no entendían por qué era tan reservada, tan cautelosa, pero respetaban mi espacio, admiraban mi compromiso. Y yo lentamente empecé a derribar algunas de las barreras que había construido alrededor de mi corazón. A los 18 años, una encrucijada crucial, ¿qué camino tomar después de la escuela? Mis padres deseaban que me enfocara en una carrera universitaria, preferiblemente una con salida laboral asegurada, como administración o contabilidad, para asegurar mi futuro. Sin embargo, yo tenía otros sueños. Anhelaba seguir corriendo, descubrir mi potencial atlético y experimentar la libertad que solo sentía al avanzar, dejando kilómetros a mis espaldas. Fue entonces cuando me enteré de una prueba selectiva para atletas en la Ciudad de México, un programa de entrenamiento que prometía prepararnos para competencias de mayor nivel, incluso nacionales. Aunque era una apuesta incierta, decidí arriesgarme. Para sorpresa de todos, y sobre todo mía, fui seleccionada. A los 19 años, empacando mis cosas nuevamente, pero esta vez por elección propia, me mudé a la Ciudad de México. Sentía a la vez miedo y emoción. Por primera vez, estaba tomando las riendas de mi vida, decidiendo mi propio rumbo. El programa de entrenamiento resultó ser muy exigente. Despertar a las 5 de la mañana, dirigirme al gimnasio para entrenar hasta que mi cuerpo, exhausto, suplicara un respiro, dedicar tiempo al estudio de nuevas técnicas, sumergirme en el aprendizaje sobre nutrición y fisiología. Compartía un departamento reducido, prácticamente un estudio, con otras 2 atletas, chicas provenientes de lugares tan dispares como el mío, cada una con una historia personal que merecía ser escuchada. Durante los primeros meses, me mantuve fiel a mi costumbre de ser reservada y hermética. Evitaba hablar de mi pasado, eludía preguntas personales, procurando mantener a todos a una distancia prudente, una especie de barrera de seguridad. Sin embargo, resulta sumamente complicado levantar y mantener muros cuando se comparte la vida, el entrenamiento, las lágrimas y las risas con las mismas personas día tras día. Mariana fue la primera en derribar mis defensas. Originaria de Sinaloa, poseía esa franqueza y ese estilo directo tan característico de los habitantes del norte de México, y se empeñó en ser mi amiga, sin importar mi voluntad. Todos tenemos un pasado, me dijo una noche, después de que decliné una vez más una invitación para salir con el grupo, algunos más dolorosos que otros, pero eso ya pasó. No puedes permitir que te robe el presente también. Esas palabras sencillas, pronunciadas con naturalidad, resonaron en lo más profundo de mi ser, removiendo algo que permanecía latente. ¿Hasta cuándo iba a seguir permitiendo que Claudia, de quien ignoraba incluso si vivía o había muerto, y que podía estar en cualquier lugar del planeta, siguiera dictando mis decisiones? Paulatinamente, muy gradualmente, empecé a mostrarme vulnerable. No lo revelé todo ni de golpe, sino que fragmentos de mi pasado comenzaron a aflorar, y descubrí algo asombroso: compartir mi sufrimiento lo aliviaba, en vez de agravarlo como siempre había creído. Las competiciones empezaron en un nivel modesto, primero locales, luego estatales. La concentración absoluta que el atletismo demandaba tenía un efecto sanador. No había lugar para el temor o la incertidumbre cuando te hallas en la pista, donde cada segundo cuenta. Y entonces, a los 22 años, surgió la oportunidad que lo cambiaría todo: competir a nivel nacional, representando a la Ciudad de México en el Campeonato Nacional de Atletismo. Fue entonces cuando el pasado regresó para acosarme una vez más. La vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestra entereza, precisamente cuando empezamos a sentirnos a salvo. En el clímax de lo que creía un nuevo comienzo prometedor, la presencia espectral de Claudia se manifestó de una manera completamente inesperada. Fue entonces, en ese momento de prueba y exigencia máxima, cuando descubrí mi verdadera fortaleza. El Campeonato Nacional de Atletismo se celebraría en Monterrey, 3 días de competencia intensa con atletas provenientes de toda la nación. Este evento representaba la realización de mi sueño, pero también mi mayor desafío hasta la fecha. Nunca antes había competido a un nivel tan elevado,
bajo tanta presión y con una audiencia tan numerosa. Partí de la Ciudad de México con la delegación capitalina, sintiendo mi corazón latir con fuerza, dividido entre la emoción y el temor. Mis padres me aseguraron que estarían presentes en las gradas, siendo esta la primera vez que presenciarían una de mis competiciones. Aunque nunca comprendieron del todo mi pasión por el atletismo, siempre me brindaron su apoyo incondicional a pesar de la distancia. La ciudad de Monterrey, con su vibrante mezcla de colores, sonidos y aromas, me aturdió durante los primeros días. La villa de los atletas, construida a poca distancia del estadio, se erigía como un microcosmos vibrante, un universo aparte donde se congregaban competidores provenientes de todos los estados, todos ellos concentrados en sus objetivos, todos presa de una tensión palpable, todos soñando con la gloria del podio. Mi prueba reina serían los 5000 metros lisos. No me encontraba entre las favoritas ni mucho menos, pero había dedicado horas incansables al entrenamiento. En los últimos meses, había logrado mejorar mis tiempos de manera constante y significativa. Estaba decidida a dar lo mejor de mí, a demostrarme a mí misma que era capaz de afrontar ese desafío con valentía y determinación. En la víspera de la competición, nos encontrábamos reunidos en el comedor de la villa, cuando una de las organizadoras irrumpió en la sala, sosteniendo una lista en sus manos. «Atención, atletas», exclamó. «Mañana la jornada comenzará temprano. Voy a anunciar los horarios definitivos de las pruebas y los nombres de los jueces asignados a cada modalidad». Escuché sus palabras de manera distraída, mientras mis ojos recorrían la lista. Mi mente ya estaba en la pista, visualizando cada curva, cada estrategia que había discutido con mi entrenador. Y entonces, en la lista de los 5000 metros femeninos, leí los nombres de los jueces: Marcondes Ribeiro, Claudia Mendoza y Roberto Teixeira. El mundo a mi alrededor pareció detenerse en ese instante. El bullicio del comedor se desvaneció de repente, dejando el aire denso y casi irrespirable. La presencia de Claudia Mendoza, inicialmente pensada como una simple coincidencia, comenzó a resonar con una amenaza palpable. ¿Cuántas personas en México podrían compartir ese nombre? Pero en lo profundo de mi ser, mi corazón sabía la verdad. La misma sensación gélida que me recorría la columna vertebral, la misma caída vertiginosa en un abismo oscuro, me alertaban. Mi cuerpo, anticipándose al peligro, reaccionaba antes que mi mente. «¿Estás bien?», preguntó Mariana, observando mi repentina palidez. «Parece que viste un fantasma». «Un fantasma, sí, y no cualquier fantasma, sino el que me había atormentado por más de una década, el que destrozó mi infancia y trató de destruir a mi familia, y ahora, curiosamente, parecía ser el árbitro de mi destino». Salí del comedor como en un sueño, sin escuchar los llamados de Mariana. Necesitaba desesperadamente aire fresco y la claridad para pensar. En el patio de la villa, temblando a pesar del sofocante calor de Monterrey, me desplomé en una banca. Era ella, no cabía duda, la coincidencia sería demasiado improbable. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo se había convertido en juez de atletismo? Temblándome las manos, tomé mi celular para llamar a mis padres. Necesitaba avisarles urgentemente que no fueran al estadio, que se mantuvieran alejados. El riesgo era latente si Claudia me reconocía, y si nos reconocía a ellos, las consecuencias eran impredecibles y prefería no imaginarlas. Mi padre contestó al tercer timbre, lo que me llenó de esperanza. «Todo bien, hija, ya casi llegamos a Monterrey», me dijo. Con la voz entrecortada y ahogada, le supliqué: «No vengan, por favor, no vengan». La preocupación se apoderó de su tono al instante. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Con dificultad logré articular: «Ella está aquí, Claudia es juez de mi prueba». Un silencio tenso siguió a mis palabras. Luego la voz de mi padre, ahora contenida pero firme: «¿Estás segura? No la he visto todavía, pero anunciaron el nombre, Claudia Mendoza. ¿Cuántas pueden existir? Y justo en tu prueba. Ya estamos a 2 horas de Monterrey, pero no iremos al estadio. Nos dirigiremos a la delegación más cercana».
Si es ella, la policía tiene que saberlo. El recuerdo del incendio aún la perseguía, y la gravedad de la situación se instalaba con fuerza en su mente. Al día siguiente Claudia, su mayor temor personificado, estaría presente en el mismo lugar, evaluando su desempeño profesional. Quizás después de tanto tiempo tramando su venganza. Esperanza pasó la noche en blanco atormentada por las opciones: abandonar la competencia, enfrentarse a Claudia, o esconderse hasta que la policía interviniera. Todas parecían inalcanzables, y el tiempo se agotaba rápidamente. A la mañana siguiente su entrenador notó su inquietud. «No te ves bien, Esperanza, estás enferma». Incapaz de condensar y explicar el terror que la embargaba, solo balbuceó algo sobre nervios, sobre la ansiedad precompetitiva. La hora de la prueba se aproximaba. Se enfundó el uniforme, ató las agujetas de sus tenis, estiró los músculos, movimientos mecánicos mientras su mente clamaba aterrorizada. Fue entonces cuando las palabras de la doctora Lucía resonaron en su cabeza, repetidas años atrás: «Ella quiere eso, quiere que vivas con miedo». Era el control persistente que Claudia ejercía sobre mí lo que estaba en juego. No debía permitir que ella triunfara. De repente una comprensión total me invadió: era eso. Claudia, a pesar de la distancia, aún dirigía mi vida. Si me rendía ahora, ella volvería a vencer, tal como lo había hecho cuando me obligó a callar durante años, cuando nos expulsó de nuestra ciudad natal, cuando me obligó a esconderme en mi propia existencia. No, esta vez sería diferente, esta vez no huiría. Mientras caminaba hacia la pista junto a las otras competidoras, busqué en las gradas donde se encontraban los jueces y la vi, más envejecida, por supuesto, ya que había pasado una década desde nuestro último encuentro. Llevaba el cabello más corto, anteojos de armazón delgado y sostenía una tabla con sujetapapeles, pero era ella, con los mismos ojos, la misma postura, la misma actitud de superioridad que también conocía. Nuestras miradas se cruzaron. Noté el instante preciso en que me reconoció, la sorpresa inicial seguida de algo más, un brillo que me resultaba familiar. Ese brillo depredador que precedía a sus peores crueldades. No aparté los ojos de ella. Por primera vez en mi vida, miré a Claudia directamente, sin miedo, sin vacilación. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, pero esta vez no era de terror, sino de rabia. Una rabia pura, limpia, justificada. Rabia por la niña que fui, a la que le robaron la inocencia, por la adolescente que no pude ser, privada de la libertad de crecer, por todos los años perdidos, y por las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que llevaba conmigo. La voz del anunciador resonó, llamando a las competidoras a sus puestos. Mi mente estaba dividida, una parte concentrada en la inminente carrera, la otra, clavada en cada gesto, cada movimiento de Claudia. Ella, impasible, se mantuvo en su lugar, observando, anotando, mostrando una fachada profesional, como si fuera una persona normal, como si no fuera el monstruo que yo sabía que era. El disparo de salida retumbó en el aire. Arranqué a correr. En los primeros metros mi cuerpo se sentía pesado, descompasado. El miedo aún intentaba atenazarme, jalarme hacia el suelo, pero algo cambió. Con cada zancada, cada respiración, sentí una fuerza desconocida crecer dentro de mí. Esta pista, esta carrera, eran mías, no de ella. Aquí yo tenía el control. Aquí yo era fuerte. Aquí yo podía ganar. La prueba de los 5,000 metros exigía una resistencia implacable, tanto en la mente como en el cuerpo, implicaba completar 12 vueltas y media a la pista, lo que representaba casi 15 minutos de esfuerzo ininterrumpido, una batalla constante contra la fatiga y las ganas de abandonar. A la mitad de la carrera, inesperadamente me encontraba entre las 5 primeras competidoras, una posición inusual para mí, ya que solía quedarme rezagada. Sin embargo, una energía desconocida me impulsaba con fuerza. Cada vez que corría frente a las gradas donde estaban los jueces, sentía la mirada atenta de Claudia, y en lugar de intimidarme, eso avivaba mi determinación. Llegó la última vuelta,
y el timbre anunció los últimos 400 metros. En ese momento, ocupaba el cuarto lugar. La corredora de Puebla, que iba liderando, ya tenía una ventaja considerable, pero mi objetivo no era ganar una medalla, sino demostrar a Claudia y a mí misma que ya no tenía poder sobre mí. Aceleré superando a la atleta de Chihuahua y luego, en la curva final, adelanté a la corredora de Nuevo León, que ocupaba el segundo puesto. La competidora que lideraba la carrera se encontraba fuera de mi alcance, demasiado adelantada. Sin embargo, el segundo puesto, ese sí podía ser mío. Crucé la línea de meta en segundo lugar, logrando un tiempo que nunca antes había imaginado conseguir. La multitud rugía de alegría y aplausos. Mi entrenador, al borde de la pista, saltaba y celebraba, aún incrédulo. Yo respiraba con dificultad, completamente agotada, pero una inmensa ola de euforia me inundó. Había superado mi mejor marca personal, obtenido mi primera medalla a nivel nacional y todo eso, bajo la atenta mirada de la persona que había jurado arruinarme. En las ceremonias de premiación, Claudia no apareció. Otro juez fue quien entregó las medallas. Más tarde supe que había abandonado el estadio con urgencia, pretextando una emergencia familiar. Emergencia familiar, la ironía resultaba casi cómica. Cuando finalmente pude reunirme con mis padres en una cafetería apartada del estadio, me dieron una noticia importante. Habían acudido a la policía, denunciado la presencia de Claudia, y proporcionado todos los detalles de lo sucedido. La policía había prometido iniciar una investigación de inmediato. ¿Realmente sería ella? Con el rostro marcado por la tensión y la preocupación, mi madre inquirió: ¿estás segura? Nos intercambiamos una mirada, y luego respondí. Ella me reconoció, y yo a ella. Mi padre, tomándome la mano, preguntó: ¿y qué sentiste? Reflexioné por un instante antes de contestar: fuerza. Sentí fuerza. Esa noche, estando en la Villa de los Atletas, recibí una llamada de la policía de Monterrey. Me solicitaban en la delegación para rendir una declaración formal. Claudia había sido arrestada mientras intentaba subir a un autobús con destino a Tijuana. Lo que vino después fue un auténtico torbellino. Regresé a la Ciudad de México portando mi medalla de plata y con una citación para declarar en el caso reabierto contra mi media hermana. Tuve que relatarlo todo de nuevo: los abusos, el incendio, la huida, los años de miedo. Pero esta vez hablé con una fortaleza que antes no tenía. Ya no era la niña aterrorizada, sino una mujer que había encarado su mayor temor y había permanecido firme. El juicio tuvo lugar 6 meses después. Claudia enfrentaba cargos por una serie de delitos graves: abuso infantil, intento de asesinato e incendio provocado. Las pruebas en su contra eran contundentes. Además de mi declaración y la de mis padres, se encontraba el incendio de la pensión en la Ciudad de México, cuya autoría se había finalmente establecido en su contra. 2 personas fallecieron en ese incendio, un crimen por el cual nunca había recibido castigo. Afrontarla en el juzgado fue una de las experiencias más duras de mi vida. Sentada en el estrado, a pocos metros de distancia, sentí sus ojos, aquellos que tanto me habían aterrorizado, clavados en mí mientras relataba los horrores que había cometido. Fue como revivir todo el trauma de golpe. Sin embargo, había una diferencia crucial: ya no estaba sola. Mis padres estaban presentes, mis amigos del equipo de atletismo habían venido a brindarme su apoyo, mi entrenador se encontraba en las gradas y, sobre todo, ya no era esa niña paralizada por el miedo. Ella era una sobreviviente compartiendo su relato, no con timidez ni remordimiento, sino con la convicción de que la verdad debía ser revelada. Claudia, culpable de sus crímenes, fue sentenciada a 30 años de cárcel. Al escuchar la sentencia del juez, dirigí una última mirada a Claudia. En sus ojos, antes llenos de arrogancia, solo se reflejaba un profundo vacío, el vacío de alguien confrontada finalmente con las repercusiones de sus actos. Al salir del juzgado, experimenté una sensación inédita, una paz incipiente. No era una paz completa,
y dudaba que alguna vez pudiera borrar las cicatrices del pasado, pero sí una paz suficiente para respirar sin la opresión en el pecho, para dormir sin obsesionarme con verificar 3 veces las cerraduras y para vivir sin la constante paranoia de sentirme vigilada. La vida continuó su curso. Por algunos años más persistí en el atletismo, logrando nuevas medallas y títulos. Sin embargo, mi mayor logro fue la libertad que alcancé en mi interior, la libertad de ser quien realmente deseaba ser, sin permitir que el miedo guiara mis decisiones. A los 28 años, en medio de mi recuperación de una persistente lesión en el tobillo, conocí a Carlos, un fisioterapeuta deportivo dedicado a tratar a atletas lesionados. Nuestra primera interacción fue estrictamente profesional. Mi tobillo, obstinadamente reacio a sanar, era su paciente. Sin embargo, algo en él, quizás su amable trato hacia todos, su infinita paciencia o simplemente la novedad de estar completamente abierta al amor por primera vez en mi vida, me cautivó desde el principio. Me tomó tiempo confiar y abrirme, incluso después de meses de noviazgo, había fragmentos de mi pasado que me costaba compartir. Carlos, con su serenidad característica, me decía: cuéntamelo cuando te sientas lista. Y si nunca lo estás, también está bien. Amo a la persona que eres ahora, no solo tu historia. 2 años después, cumplidos los 30, nos casamos en una íntima ceremonia rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos. Mi madre, abrumada por la emoción, derramó lágrimas durante toda la celebración, lágrimas de alegría, de alivio y de gratitud al ver a su hija encontrar la felicidad a pesar de todo. A los 32 años, recibimos a nuestro primer hijo, Miguel, quien completó nuestra dicha. La primera vez que tuve a ese bebé en mis brazos, sentí una transformación profunda. Al contemplar su rostro perfecto, prometí protegerlo a toda costa, asegurándome de que no experimentara el sufrimiento que yo había conocido. Pero también me comprometí a enseñarle a ser fuerte, a enfrentar sus miedos y a no permitir que nadie dictara su identidad. A los 35 años, llegó nuestra hija Luz, y con ella, una decisión crucial. Era el momento de compartir nuestra historia, no para ella, aún muy pequeña, sino para el mundo. Escribí un libro, utilizando seudónimos para resguardar la privacidad de mi familia, donde relaté minuciosamente los abusos, el incendio, la huida, los años de temor y finalmente, la liberación. Aunque el libro no se convirtió en un éxito de ventas masivo, sí logró conectar con su audiencia. Comencé a recibir cartas, correos electrónicos y mensajes de otros supervivientes, personas que habían vivido experiencias similares y encontraban consuelo y esperanza en mi relato. Fue así como me involucré en organizaciones que se dedican a la protección de niños y adolescentes. No soy psicóloga ni trabajadora social, nunca estudié para ello. En cambio, me presento como alguien que comparte su propia experiencia, alguien que puede decir a los supervivientes: yo entiendo, yo también pasé por esto, y hay vida después del trauma. A los 40 años descubrí una nueva pasión, la pintura. Empecé a pintar como terapia, una manera de expresar emociones que aún me costaba verbalizar, pero pronto se convirtió en algo más. Mis lienzos, llenos de colores vibrantes y formas abstractas, llamaron la atención. A los 43 años, realicé mi primera exposición en una pequeña galería de la Ciudad de México. Miro esta vida completa y plena, algo que parecía imposible para la niña aterrorizada que fui en Puebla. Construí esta vida, no a pesar de mi pasado, sino, de alguna manera, gracias a él, ya que el trauma me enseñó sobre la resiliencia, la capacidad humana de sanar y la importancia de ayudar a quienes sufren. Hoy, a los 73 años, miro atrás y veo el largo camino recorrido, y veo las cicatrices. Sí, algunas cicatrices emocionales perduran, aunque la herida haya sanado. Aún hoy, de vez en cuando, me despierto sobresaltado por pesadillas. Ciertos recuerdos, como detonadores, me transportan brevemente a ese pozo de oscuridad. Pero también puedo ver con claridad la fortaleza que desarrollé, las vidas que pude ayudar, el amor que di y recibí. Claudia falleció en prisión 15 años después de ser condenada. El informe oficial dictaminó un ataque cardíaco.
Cuando me enteré de su muerte no sentí ni alegría, ni alivio, ni el cierre que tanto se busca. No sentí nada, que mucho antes de que su cuerpo dejara de existir, yo ya había logrado neutralizar el control que ella ejercía sobre mí. A mis seres queridos que hoy me escuchan, si esta historia les llega al corazón, por favor compártanla con alguien que necesite saber que hay vida después del trauma, que el dolor no determina nuestra identidad, y que nuestros opresores solo tienen el poder que les concedemos. Si están luchando contra algo similar, sepan que no están solos. Existe ayuda, y hay personas dispuestas a escuchar y creer en ustedes. Visualiza un futuro en el que ese sufrimiento ya no controle cada uno de tus días. Si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo que encontrarás abajo y además, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo lleno de cariño de la abuela Esperanza, quien aprendió que la vida, a veces, nos quiebra para que podamos reconstruirnos, ser más fuertes, adquirir más sabiduría y estar mejor preparados para tender la mano a quienes aún se sienten fragmentados. No,